Huaquiela Shugia Shabuñajo Bokui Nagi Na Mo Boyadi Stango de Mambano Shogo de Nago Yahongi. Con el permiso, presidente, a los pueblos originarios de nuestra identidad, a los medios de comunicación, al público en general. Hoy es un día histórico para nosotros como indígenas y afromexicanos, donde nos hemos solidarizado como guerrerense y como mexicano. Nuestro posicionamiento a favor del dictamen no es una consigna, es, por el contrario, una muestra de amor por México, por su pluriculturalidad y por una transformación que hoy se respira y se siente a lo largo y ancho de México entero. A nombre de la Comisión Especial para atender la minuta por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comunidades indígenas y afromexicanos, que presenta el dictamen que aprueba a la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el dictamen que se pone a consideración de este Pleno, se hace énfasis a la reforma estructural del artículo 2 de la Constitución Nacional, que reconoce la composición pluricultural y multiétnica, originalmente sustentada en sus pueblos indígenas. El documento que se pone a su consideración abarca dos grandes apartados. El primero, referente a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades, y el segundo, referente a las obligaciones correlativas de Estado mexicano, acorde con los demás derechos humanos, fortaleciendo la regulación en torno a los pueblos y comunidades afromexicanas. Con esta reforma se fortalece la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para promover su desarrollo integral, respetando sus normas y usos y costumbres y su cultura, con especial atención en reconocimiento de los derechos de niñas y niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos. Así, los pueblos y comunidades indígenas podrán participar a la construcción de los modelos educativos con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje, para desarrollar la práctica y fortalecimiento y promover la medicina tradicional a la partería para la atención de embarazo, parto y puerperio. Por otra parte, se asegura y reconoce el derecho a las mujeres indígenas y afromexicanas para participar en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral, en la toma de decisiones de carácter público de sus pueblos y comunidades indígenas, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, salud, a la propiedad y a la posesión de tierras, entre otros derechos. La reforma pone especial cuidado en promover fomentos en una alimentación nutritiva, el respeto a la integridad de los lugares considerados como sagrados. Asimismo, se reconoce el trabajo comunitario conforme a la progresividad de los derechos a favor de los pueblos indígenas, las modificaciones a la Constitución.
Se vigoriza el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo cual implica que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen la capacidad y derecho de definir su propio destino, en lo que se respeta sus formas de gobierno, la administración de sus territorios y recursos naturales y la preservación de sus culturas, idiomas y sistemas normativos. Asimismo, hoy los pueblos originarios deberán ser consultados de manera libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que pueden causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual se les brinda asistencial jurisdiccional idónea para impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes. También los integrantes de los pueblos originarios tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidas, asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derecho indígena, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Finalmente, en el régimen transitorio, la minuta de decreto que nos ocupa se establece en el Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para expedir la ley general de la materia. Asimismo, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia deberán armonizar el marco jurídico de las leyes que correspondan. De igual manera, el Poder Ejecutivo Federal garantizará que el texto íntegro de la presente reforma se traduzca en las lenguas de los pueblos indígenas, ordenándose su difusión. Por considerar que esta reforma a la Constitución Federal aporta un avance significativo a la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos de la nación, es que la Comisión Especial de la 64ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, por las consideraciones expuestas en base al análisis realizado, pide a este honorable Pleno su aprobación en sus términos el dictamen con proyecto de decreto que nos ocupa. Por la grandeza de México y de Guerrero, viva los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias.